En el siguiente video vamos a realizar la instalación de un JCX versión 6.7. Lo que están visualizando ahora en la pantalla es el proceso de carga de la iOS en el servidor en el cual estamos empezando la instalación del sistema operativo VMware. Esperamos que termine el proceso de carga para que nos muestre la pantalla siguiente de todas las etapas de la instalación del VMware JCX. Seguimos esperando a que termine el proceso. Ahora nos presenta la pantalla donde se inicializa, se carga y es parte de la instalación del JCX. Nos muestra las especificaciones del hardware donde nosotros estamos instalando el servidor. En esta oportunidad, mi servidor es de 8 GB en RAM y un procesador Intel. Entonces, esperamos a que termine el proceso de carga para seguir con el resto de las etapas de la instalación del JCX versión 6.7. Ahora empezamos con el proceso de configuración de la instalación. Le damos a aceptar a la instalación del JCX. Aceptamos la licencia con el F11. Términos de uso. Está escaneando los dispositivos. En este laboratorio tengo un disco duro de 200 GB presentado. Lo seleccionamos. Después me va a pedir la contraseña del usuario root. Por defecto, en la instalación, el usuario siempre es root. Sigue escaneando. Confirmamos la instalación con el F11 y empieza el proceso. Esperamos a que termine la instalación, llegue al 100% y nos pide remover el dispositivo que utilizamos para la instalación. Puede ser un lector con un CD donde tengamos grabada la ISO del JCX o un USB bootable. Cualquiera de las dos alternativas nos va a permitir hacer el mismo proceso. Sigue la instalación. Dependiendo del equipo donde ustedes estén instalando este VMware SX, el proceso de instalación puede demorarse unos minutos más o ser mucho más rápido. Removemos, le damos intro y reinicia el servidor. Y esperamos a que cargue el sistema operativo ya instalado y nos muestre la pantalla de inicio del VMware SX en la versión 6.7. Está el proceso de carga. Está inicializando todos los componentes del VMware. Y cuando termine nos va a presentar la pantalla de inicio. Esta pantalla de inicio es la que nosotros veremos cuando tengamos conectado un monitor directamente al servidor donde nosotros estemos realizando la instalación. La administración del ecosistema virtual que nos otorga trabajar sobre un JCX es a través de un navegador web para la versión 6.7. Terminando el proceso, nos presenta la pantalla de inicio. Voy a configurar una IP estática en la tarjeta que yo voy a utilizar como administración y posterior vamos a empezar la administración del ecosistema virtual por el navegador. La IP que ustedes estaban viendo, la 10.06.100, es una IP que está entregando el DHCP del lugar donde yo estoy levantando el laboratorio. Pero para esta ocasión voy a poner una IP estática. Entonces, en el laboratorio, en el proceso de instalación de ustedes,
Si no tienen un DHCP, no les va a mostrar una IP en la pantalla principal. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar la dirección IP. Voy a dejarle la 10.06.10. Voy a deshabilitar la IP versión 6 porque no la voy a utilizar. Perdón, se salió. Vamos a proceder de nuevo. Entonces, configuración. Vamos a borrar los DNS que son los del internet de donde yo estoy levantando el domicilio. No me sirven para esta ocasión. Le voy a poner ese nombre al host SX. Voy a deshabilitar la IP versión 6. No la voy a utilizar. Perdón, voy a deshabilitarla. Y en la IP versión 4 voy a poner una dirección estática, que va a ser la 10.06.10. El subnet, la máscara de su red, perdón, la dejo igual. Y voy a utilizar la gateway, que corresponde al domicilio donde yo estoy levantando este laboratorio. Le damos intro, escapamos. Me va a pedir aplicar los cambios. Está restaurando, aplicando los cambios a nivel de configuración porque asignamos una IP estática. Recuerden, si la interfaz, la NIC que ustedes van a utilizar de administración no está conectada a un DHCP, no van a ver una IP al momento de visualizar la pantalla de inicio del VMware y ustedes tienen que poner una IP estática. El proceso es el mismo que el que acaban de ver si es que no tiene un DHCP en la NIC de administración. Sigue el proceso de inicialización. Esperamos hasta que nos muestre la pantalla de inicio del VMware con la IP que nosotros hayamos configurado estáticamente. Una vez estemos en esa pantalla, vamos a pasar al navegador y vamos a ver la interfaz gráfica del VMware para desarrollar el resto de este laboratorio. Seguimos esperando a que termine el proceso de carga del VMware Host SX versión 6.7. Listo. Tenemos una IP estática que es la 10.06.10, que es la que nos va a permitir una administración de nuestro host SX. Abrimos el navegador. Vamos a poner la IP. Nos cargó. Vamos. No tenemos el certificado, no es seguro, pero nos conectamos. Nos carga la pantalla de inicio del host. Ponemos el usuario root y la clave que hayan digitado en el momento de la instalación. Esperamos el proceso. No. Testémoslo nuevamente. No me voy a unir a la experiencia VMware y ya tenemos el host SX instalado. Voy a descartar este mensaje para que lo saque y tenemos el host SX. Si nos vamos a las máquinas virtuales, no tenemos ninguna. Almacenamiento, tenemos un disco que es el local de 200 GB y las redes es la red por default que nos crea al momento de hacer la instalación. VM Network corresponde al switch, al vSwitch, que nos conecta a la red de administración. Y el grupo de puertos Management Network es el que nos entrega la dirección IP que nosotros configuramos en la interfaz, que es la 10.06.10. Esta interfaz es la que nosotros creamos a nivel de VM kernel. Esta configuración nosotros la realizamos en la consola. Al realizar la configuración en esta pantalla, automáticamente nos crea
estos dos grupos de puertos que están conectados al vSwitch 0 y el vmkernel que nos permite hacer la administración del bingo al host SX. Ahora lo que vamos a realizar es la configuración de otras 3 redes que están presentadas en este host SX. Nos vamos a las NIC físicas y tenemos 4 NIC. Si vemos el switch, el vSwitch 0 que ya está creado, ingresamos, vemos que está utilizando la NIC 0. Entonces, la NIC 1 en este caso es la que yo voy a utilizar como mi red de datos. Entonces, vamos a crear un conmutador virtual que sería el vSwitch. Yo voy a poner un nombre que me va a servir de referencia para saber qué tipo de tráfico va a circular por este switch. Asignamos la NIC que corresponde al dato que nosotros vamos a traficar por ese vSwitch y nos creamos un vSwitch. Ingresamos y vamos a ver que este vSwitch está asignado a la NIC 3. Me sale que no hay ningún port group o grupo de puertos, pues esa etapa todavía no la realizamos. Estamos solamente creando los vSwitch. Volvemos a redes. Voy a crear otros 3 conmutadores que corresponden a las NIC físicas que tengo en el servidor. Este va a ser voz. NIC 2. Agregamos. Voy a volver a hacer el mismo proceso de creación de un conmutador que el vSwitch. En este caso, este vSwitch va a ser Wi-Fi y la NIC disponible, que es las 3. O sea, actualmente tengo un vSwitch de datos, uno de voz, uno de Wi-Fi y el 0, que es mi red de administración, que es la que me permite conectarme a la administración del host SX, que es lo que están viendo ustedes en pantalla. Terminado de configurar los vSwitch y asignar las NIC que correspondan, paso a crear los grupos de puertos. Los grupos de puertos me van a permitir asignarle un número de VLAN al tráfico que yo voy a utilizar. Entonces, creo un grupo de puertos, le pongo un nombre que me sirva de referencia al tráfico. Entonces, voy a seguir con datos para saber que este port group va a traficar mi red de datos. Selecciono el vSwitch que corresponde a mi red de datos y le pongo la VLAN. En este laboratorio voy a utilizar la VLAN 10. Agrego. Y ya tengo mi port group. Agrego, ingreso al grupo de puertos, me indica que estoy usando el vSwitch datos que está apuntando a la NIC 1. Y mi VLAN ID es la número 10. Entonces, volvemos a redes y hacemos el proceso con los otros vSwitch ya creados. Creamos un grupo de puertos para la voz. Para este ejemplo voy a usar la VLAN 20 y voy a seleccionar el vSwitch de voz. Y por último agregamos el port group al grupo de puertos para mi Wi-Fi. Voy a poner la VLAN 30 y ponemos Wi-Fi, agregar. Y ya tendríamos 3 redes configuradas y presentadas para poder agregarla a las máquinas virtuales que vayamos creando en este host SX. Entonces, solo de ejemplo, voy a crear una máquina virtual, pero no le voy a instalar ningún sistema operativo. Vamos a ponerle solo ejemplo. Seleccionamos la compatibilidad a nivel del host SX. Voy a usar la 6.7. El tipo de sistema operativo y solo por ejemplo voy a elegir Windows Server 2012. Le damos siguiente
El Datastore 1 es el disco que nosotros tenemos instalado actualmente en la máquina virtual, perdón, en el host SX, Datastore 1. Le damos siguiente. La plantilla me dice que por defecto, como elegimos la versión del sistema operativo que vamos a instalar, me presenta la configuración a nivel de recursos. Podemos modificar los CPU. Podemos decir que queremos 2. O a nivel de núcleos tengo solo a disposición de 1. Depende del servidor, del hardware que ustedes tengan a disposición, podrían jugar con estos parámetros. Para este laboratorio no voy a modificar los parámetros que me mostró el mismo VMware. Voy a dejar tal cual. Un disco duro de 40. La red que me está presentando es la de datos, pero yo podría seleccionar de voz, Wi-Fi o la vía network que corresponde a la red de administración que me está permitiendo conectarme al host SX, que es la pantalla que usted está viendo actualmente. Le doy siguiente, finalizo. Y a los segundos se creó la máquina virtual. Que en este punto, sin sistema operativo, pasaría a ser un computador sin ningún sistema operativo. Podríamos decir que es solo hardware. ¿Ya? Un adicional, vamos a ponerle un nombre al datastore interno, que este datastore que ustedes están viendo es el disco duro que está incluido en el hardware, pero para tener un orden le vamos a poner un nombre para poder determinar que este datastore corresponde al local del servidor. Le vamos a poner el nombre del host donde está el datastore. Vamos a poner local para que se sepa que ese datastore es local de la máquina. Le vamos a poner un nombre. Guardar. Y queda como SX01 local datastore 01. Entonces, para mí, cuando vea este datastore, solo por la palabra local se entiende de que este disco duro está en el hardware directamente del servidor. Entonces, si nos vamos de nuevo a la máquina virtual, vamos a editar la configuración del hardware que configuramos. Y nos presenta el disco duro. Archivo del disco nos está diciendo de que está en el datastore local que nosotros señalamos, que ahora cambiamos el nombre. Listo. Hasta acá el laboratorio. Entonces, lo que realizamos es configurar las redes disponibles que vamos a utilizar para empezar a crear las máquinas virtuales y separar los distintos tráficos. Le pusimos un nombre al datastore local para poder determinar y saber qué datastore es el local. En otros laboratorios vamos a agregar otro tipo de datastore que no van a estar localmente en la máquina, sino van a estar conectados por ISCSI sobre Ethernet. Y creamos una máquina virtual de ejemplo. En los próximos laboratorios vamos a seguir desarrollando esta granja.